25 años de impunidad, 25 años del derribo de las avionetas de los hermanos al rescate. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La tarde del 24 de febrero de 1996, Miami se estremeció de dolor e impotencia ante uno de los crímenes más horrendos en la larga historia de inequidades entre el régimen de Fidel Castro y los exiliados cubanos. La fecha del comienzo de la última guerra de emancipación nacional, en 1895, recuerda también una jornada luctuosa para Cuba. Hace 25 años, aviones MiG de la Fuerza Aérea Cubana, bajo órdenes de los altos militares cubanos, encabezados por Raúl Castro, pulverizaron en el aire a dos avionetas Cessna 337 de la organización Hermanos al Rescate, que sobrevolaban en la misión humanitaria de salvamento el área del paralelo 24 en aguas internacionales al norte de La Habana. La desmedida reacción de cazas cubanos cortó la vida de 4 jóvenes laboriosos y dedicados a defender la causa de sus compatriotas. A las 2:55 p.m. de esa tarde, los MiG despegaron de la base de San Antonio de los Baños, luego que el radar detectara la actividad aérea en el norte paralelo 24. A las 3:21 p.m., un misil aire-aire hizo trizas la primera avioneta. 6 minutos después, un segundo disparo aniquiló la otra. El grupo de mártires no podía representar mejor el rostro cubano de nuestra época. Unidos en la vocación de servicio, Armando Alejandre Jr., de 45 años, exiliado y veterano de Vietnam, Carlos Costa, de 29, y Mario de la Peña, de 24, nacidos en Miami de padres exiliados, y Pablo Morales, un balsero del éxodo de 1994 que fue rescatado en aguas del estrecho de Florida por los hermanos al rescate. Una tercera avioneta, piloteada por José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, logró escapar de la masacre perpetrada por la cúpula militar castrista. De las naves desintegradas en el aire por 2 cuetazos no quedaron rastros recuperables, apenas una densa mancha de aceite en el lugar donde cayeron abatidas. Las evidencias apuntaron desde un principio a la culpabilidad del régimen cubano en un crimen cometido con premeditación y alevosía. El gobierno cubano sostenía que las avionetas fueron abatidas dentro de las 12 millas que demarcan sus aguas territoriales, pero sus argumentos fueron derrumbándose como castillos de naipes. Las conclusiones de la Organización Internacional de Aviación Civil, OACI, analizó los documentos aportados por ambos países, así como las posiciones marítimas del crucero Majesty of the Seas y el barco pesquero Trillinder, 2 testigos imprevistos cuyos respectivos tripulantes presenciaron la escena del crimen. El dictamen fue incuestionable: el derribo de ambas avionetas ocurrió en aguas internacionales, pero la condena contra la acción criminal tiene aún más integrantes, tan inaceptables como repugnantes. La Fuerza Aérea Cubana nunca notificó ni advirtió a las avionetas, tampoco intentó utilizar otro método de intercepción y nunca dio oportunidad a un aterrizaje forzoso. La primera y única respuesta fue la destrucción intencional de las 2 Cessnas, lo cual fue una violación flagrante a las normas internacionales establecidas en la prohibición absoluta de recurrir a la agresión contra aeronaves civiles. Conviene repasar este triste episodio de nuestra historia reciente, porque muchos compatriotas en la isla, y especialmente la última generación de cubanos, han atravesado el umbral del siglo XXI con una visión trunca y distorsionada de los hechos decisivos para el acontecer político y social de nuestro país. Es importante, no solo como acto informativo, sino también como una certeza que no puede concebirse una reconstrucción nacional y una reconciliación verdadera entre cubanos si no se ajustan las verdades que hoy permanecen escamoteadas bajo el manto de la manipulación propagandística y la mentira oficial. Acontecimientos de violencia criminal del Estado, como la masacre de Río Sinimar en 1980, el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994 y el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate pertenecen a un registro de infamias del totalitarismo castrista que están fijados de manera indeleble en nuestro prolongado desvarío nacional por las últimas 6 décadas y que deben quedar como recordatorios para que el odio del pasado no invada el futuro que queremos construir, con todos y para bien de todos.
El capítulo de las avionetas en particular resultó una parteaguas en el diferendo político Cuba-Estados Unidos y abrió una herida que todavía tiene secuelas imborrables, sin descontar cuentas pendientes de los asesinos ante la justicia y las interrogantes que aún permanecen sin respuesta en torno al dramático desenlace. Aunque quedan muchas piezas por desentrañar, hay múltiples piezas en este rompecabezas que han ido cayendo como resultado de las indagaciones y los empeños para impedir que la impunidad prevalezca en este caso. Debe recordarse que fue justamente esta abominable acción militar lo que abrió paso a la aprobación de la ley Helms-Burton cuando el presidente Bill Clinton estaba renuente a firmarla. El hecho fue también el detonador para que el FBI pusiera atención prioritaria sobre el desenvolvimiento de la Red Avispa, el mayor entramado de espionaje cubano de la historia de Estados Unidos, y descubierta la relación de sus agentes con la operación militar, fríamente involucrados mediante órdenes expresas desde la Oficina de Dirección de Inteligencia, DI, del Ministerio del Interior en La Habana. En los disquetes ocupados a la red estaban, entre otros documentos inculpatorios, la orden de reconocimiento para la misión cumplida, firmada por el general de brigada del Ministerio del Interior, Eduardo Delgado Rodríguez, la cual se convertía en pieza clave de la acusación por conspirar para cometer asesinato y la condena a 2 cadenas perpetuas de Gerardo Hernández Nordelo, jefe de los espías que años después terminó perdonado por la administración Obama. Es importante recordar que 3 meses después del derribo, el 6 de junio de 1996, Hernández y su subordinado René González fueron ascendidos al grado de capitán del Ministerio del Interior en ocasión del aniversario del organismo, como consta en las más de 10.000 páginas desclasificadas por el FBI para el acusamiento de los 5 miembros de la red que no colaboraron con el gobierno estadounidense. La más importante tarea encargada a Hernández fue la Operación Venecia para el derribo de las avionetas, un plan que estuvo listo desde el 13 de febrero de 1996, cuando Giro y el también oficial Alberto Manuel Ruiz le ordenaron por escrito al agente René González que precisara detalles sobre los próximos vuelos de los hermanos al rescate. La jerarquía militar de Cuba ordenó que bajo ninguna circunstancia sus agentes podían volar con los hermanos al rescate u otra organización entre los días 24, 25, 26 y 27 de febrero. El asesinato ya estaba decidido y Hernández había viajado a La Habana a finales de 1995 para ultimar detalles de los operativos en marcha. El macabro plan incluyó además el retorno del agente Juan Pablo Roque como un exiliado arrepentido y un informante del FBI plantado dentro de los hermanos al rescate, pero que decidió desertar por su oposición a las presuntas actividades terroristas de la organización. Sin embargo, las revelaciones de los mensajes incautados a la Red Avispa echaron bajo la escaramuza del régimen cubano desmontada en los documentos del juicio de los llamados 5 héroes, hoy retornados y santificados en la isla. Gerardo Hernández podrá escalar puestos en el Consejo del Estado, cultivar piñas y calabazas gigantescas y repartir regaderas como chivato mayor de los TDR, pero no podrá desprenderse del hecho de que sus manos están manchadas de sangre cubana y transpiran el hedor de su espantosa felonía. En el Tribunal Federal de Miami figura desde 2003 la acusación delictiva contra el general de división Rubén Martínez Puente, ex jefe de Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, los hermanos que pilotearon los MiG de la operación. Pero la causa está congelada mientras los acusados no comparezcan ante la justicia estadounidense, lo cual parece cada vez más improbable. Este 24 de febrero, un segmento importante de cubanos recordarán la masacre que cumple un cuarto de siglo sin que los culpables hayan rendido cuentas por sus actos. Forma parte de las asignaturas pendientes que nos quedan a los cubanos en el escenario de un país soberano, transparente y democrático. Reivindicar este gesto altruista de 4 cubanos que volaban con fines humanitarios y terminaron despedazados en un acto de terrorismo de Estado es también una tarea esencial que no puede desligarse de la restauración de justicia y dignidad nacional en Cuba, en la Cuba del futuro. No podemos conformarnos solamente con el juicio de la historia.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.